Permítanme contarles sobre el día en que finalmente me harté de que mi suegra calificara mi matrimonio de poco saludable. Esta mujer había estado rondando nuestra relación como un buitre durante meses, desmenuzando cada decisión que tomábamos, cada euro que gastábamos, cada elección que no se alineaba con su visión anticuada de cómo debería ser un matrimonio. Todo comenzó de manera bastante inocente. Las comidas dominicales en su casa, reuniones familiares donde hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo manejaba a mi esposa, pero no era inocente. Nada en esta mujer era inocente. Tenía esa manera de disfrazar su crítica como preocupación, envolviendo sus juicios en una inquietud maternal que hacía más difícil señalarlos directamente. El punto de quiebre llegó durante lo que debería haber sido una cena familiar de rutina. Estábamos sentados alrededor de su mesa de comedor, la misma mesa donde había estado minando mi autoridad durante meses. Mi esposa, Valeria, estaba ayudando a servir el postre, cuando su madre, doña Teresa, decidió lanzar su último sermón sobre los matrimonios modernos. «¿Sabes? He estado pensando en vuestra relación», dijo, cortando su tarta con precisión quirúrgica. «Me parece bastante poco saludable cuánto control tiene sobre las finanzas. Una mujer debería tener más independencia, más voz en cómo se gasta el dinero». Vi a Valeria paralizarse mientras servía café. Esta no era la primera vez que surgía este tema. La mujer había estado sembrando estas semillas durante semanas, cuestionando cada decisión presupuestaria, cada elección financiera que hacíamos como pareja. Le había susurrado a Valeria que merecía algo mejor, que debería exigir más libertad para gastar, que un hombre de verdad no restringiría el acceso de su esposa al dinero. La acusación quedó suspendida en el aire como humo de una freidora. Control, poco saludable. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, diseñadas para hacerme parecer una especie de dictador financiero. Pero esto es lo que ella no entendía sobre nuestro matrimonio. Teníamos un sistema que funcionaba, teníamos metas por las que trabajábamos juntos, teníamos una sociedad construida sobre el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. Control es una elección de palabras interesante, dije, dejando mi tenedor y mirándola directamente. ¿Tiene pensado cubrir nuestras facturas si seguimos su consejo financiero? La temperatura en la habitación bajó 10 grados. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par. Su padre, don Ricardo, se removió incómodo en su silla, y el rostro de doña Teresa pasó por unos 3 tonos diferentes de rojo antes de asentarse en un bonito color burdeos que hacía juego con su pintalabios. «Disculpe», logró balbucear. Le pregunté si va a cubrir nuestras facturas. Repetí, mi voz firme y clara. Dado que parece tener opiniones tan firmes sobre cómo manejamos nuestro dinero, me pregunto si planea respaldar ese consejo con apoyo financiero real. El silencio se estiró entre nosotros como un cable tenso. Pude ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos, la comprensión de que no iba a rendirme y aceptar su crítica como un yerno arrepentido y desesperado por su aprobación. «Ese no es el punto», dijo, intentando recuperar la compostura. «El punto es que los matrimonios saludables requieren igualdad, y lo que estoy viendo aquí no parece ser igualitario. Lo que está viendo aquí», dije, reclinándome en mi silla, «es un matrimonio que funciona sin un comentario constante de la galería, pero aprecio su preocupación por nuestra igualdad, realmente conmovedor». Valeria me miraba ahora, su taza de café congelada a mitad de camino hacia sus labios. Pude ver el conflicto desarrollándose en su rostro. Una parte de ella quería defender a su madre, pero otra parte sabía exactamente lo que había estado sucediendo estos últimos meses. La constante socavación, las sutiles sugerencias de que yo de alguna manera la estaba frenando, las implicaciones de que ella era una especie de víctima en su propio matrimonio. «Creo que deberíamos irnos a casa», dijo Valeria en voz baja, pero su madre no había terminado. «Solo digo que cuando yo tenía tu edad, las mujeres tenían más independencia. No teníamos que pedir permiso para cada compra, cada decisión. Éramos socias, no subordinadas. Eso fue todo. La implicación de que mi esposa era una subordinada, de que nuestro matrimonio era una especie de lucha de poder donde yo tenía todas las cartas mientras ella sufría en silencio.
Esta mujer había estado construyendo hacia este momento durante meses, y ahora iba a por el golpe de gracia. ¿Sabe qué es fascinante sobre la independencia de su generación?, dije, levantándome de la mesa. Habla de igualdad mientras espera que otra persona pague la cuenta de la nueva libertad de su hija. Quiere que ella tenga independencia de nuestros objetivos financieros compartidos, pero no está ofreciendo reemplazar la estabilidad que esos objetivos proporcionan. La habitación estaba en un silencio sepulcral ahora. Incluso don Ricardo había dejado de fingir que comía su tarta. Valeria miraba entre su madre y yo, como si estuviera viendo un partido de tenis. Pero esto no era un juego. Se trataba de respeto, límites y quién realmente tenía autoridad en nuestro matrimonio. Creo que es hora de irnos, dije, ayudando a Valeria con su abrigo. Gracias por la cena y por el consejo matrimonial. Realmente esclarecedor. Mientras caminábamos hacia el coche, pude sentir el peso de lo que acababa de suceder. Esto no era solo sobre dinero o consejos matrimoniales. Se trataba de una mujer que no podía aceptar que su hija hubiera elegido a alguien que no se doblegaría a su influencia, alguien que veía a través de la manipulación y no tenía miedo de señalarla. El viaje a casa fue silencioso, pero no era el silencio cómodo de una pareja procesando su noche. Era la tensa calma de una tormenta que se acumulaba en el horizonte. Valeria miraba por la ventana, con las manos cruzadas en su regazo, y yo sabía que lo que sucediera a continuación determinaría si enfrentaríamos este desafío juntos o dejaríamos que nos destrozara. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo. Doña Teresa había estado probando los límites durante meses, y ahora sabía exactamente dónde estaba yo. La pregunta era si Valeria se pondría de mi lado o seguiría dejando que su madre minara los cimientos que habíamos construido juntos. La guerra había comenzado oficialmente. Las consecuencias de esa cena no tardaron en manifestarse. En una semana, comencé a notar cambios en el comportamiento de Valeria, pequeñas cosas. Al principio, dudaba antes de hacer compras que ya habíamos discutido. Sacaba a colación conversaciones sobre nuestro presupuesto que se sentían ensayadas, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. La primera señal real llegó cuando sugirió que necesitábamos reevaluar nuestras prioridades financieras. Estábamos sentados en la mesa de nuestra cocina, revisando nuestros gastos mensuales, como siempre hacíamos. Cuando soltó esa frase, como si la hubiera estado practicando, ¿reevaluar? ¿Cómo?, pregunté, levantando la vista de nuestra hoja de cálculo de presupuesto. Bueno, quizás deberíamos considerar darme más dinero para gastos discrecionales, para cosas personales. Independencia, ¿sabes? Independencia. Ahí estaba esa palabra otra vez. La misma palabra que su madre había estado usando como un arma en la mesa. No era el vocabulario de Valeria. Ella nunca había hablado de independencia antes porque nunca había sentido que le faltara. Tomábamos decisiones juntos. Planeábamos juntos. Teníamos éxito juntos. ¿De dónde viene esto?, pregunté directamente. Se removió en su asiento, evitando el contacto visual. Solo he estado pensando en ello, en cómo otras parejas manejan el dinero. ¿Otras parejas o tu madre? La pregunta quedó entre nosotros, como una confesión que ella no estaba lista para hacer. Pude ver la culpa parpadear en su rostro, el reconocimiento de que había sido sorprendida adoptando la agenda de otra persona. Ella no se equivoca en todo, dijo a la defensiva. Quizás debería tener más voz en cómo gastamos el dinero. Tienes mucha voz. Discutimos cada compra importante. Planeamos nuestro presupuesto juntos. ¿Qué es exactamente lo que sientes que se te restringe a hacer? No pudo responder a esa pregunta porque no había una respuesta real. Esto no se trataba de restricción o control. Esto se trataba de su madre sembrando dudas sobre nuestra sociedad, haciéndole cuestionar decisiones que habían estado funcionando perfectamente bien durante años. Pero doña Teresa no se contentaba solo con influir en Valeria. Estaba construyendo una campaña, y descubrí cuán extensa era cuando la hermana de Valeria, Claudia, me llamó directamente. También estoy preocupada por ti, dijo durante lo que pensé que era una llamada telefónica casual. Mamá mencionó que las cosas han estado tensas últimamente, que has estado bastante controlador con el dinero. ¿Controlador? Ahí estaba esa palabra otra vez. Doña Teresa había estado haciendo rondas,
difundiendo su versión de nuestro matrimonio a cualquiera que quisiera escuchar. Estaba construyendo una narrativa donde yo era el villano y Valeria era la víctima, sentando las bases para el movimiento que estuviera planeando a continuación. ¿Mencionó que ha estado dando consejos matrimoniales no solicitados durante meses?, pregunté. ¿O que ha estado socavando nuestras decisiones financieras sin saber nada sobre nuestra situación real? Simplemente está preocupada. Quiere lo mejor para su hija. Lo mejor para su hija es un matrimonio que no requiere gestión desde la galería. Pero yo también aprecio tu preocupación. Claudia se quedó en silencio por un momento, claramente sin esperar que yo me resistiera. Todos estaban acostumbrados a tratar con hombres que se disculparían, que intentarían suavizar las cosas, que aceptarían la crítica y prometerían mejorar, pero yo no era ese hombre. Quizás podrías intentar ser más comprensivo, sugirió. Mamá solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué? Exactamente. No estamos en apuros, no estamos peleando por dinero, no estamos teniendo problemas hasta que ella los crea. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? Pude escuchar la frustración en su voz cuando se dio cuenta de que su enfoque diplomático no estaba funcionando. Creo que estás siendo un poco duro. Creo que estoy siendo exactamente tan duro como la situación lo requiere, pero gracias por el comentario. Después de colgar, me di cuenta del alcance total de lo que estaba sucediendo. Doña Teresa no solo estaba dando consejos, estaba reclutando aliados, construyendo un caso contra mí que podría presentarle a Valeria como prueba de que todos estaban preocupados por nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, encontré a Valeria al teléfono con su madre, hablando en tonos susurrados que se detuvieron inmediatamente cuando entré en la habitación. La conversación era claramente sobre mí, sobre nosotros, sobre cualquier estrategia que estuvieran desarrollando para abordar el problema que ellas decidieron que yo representaba. ¿Todo bien?, pregunté, después de que colgó. Solo hablando con mamá sobre la situación. ¿Qué situación? La situación de la cena. Ella todavía está molesta por cómo le hablaste. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. ¿Estás molesta por cómo le hablé? Se quedó en silencio por un largo momento, claramente dividida entre la lealtad a su madre y la lealtad a su matrimonio. Creo que podrías haberlo manejado de manera diferente. ¿Cómo debería haberlo manejado? Debería haber asentido mientras criticaba nuestro matrimonio. Debería haberme disculpado por tomar decisiones financieras con mi propia esposa. Debería haberle agradecido el consejo y prometido mejorar. Podrías haber sido más diplomático. ¿Diplomático sobre qué? Sobre que ella llamara a nuestro matrimonio poco saludable. Sobre que implicara que yo te controlo. Sobre que sugiriera que nuestra sociedad financiera es de alguna manera incorrecta. Valeria no tenía una respuesta para eso, porque no había una respuesta diplomática para alguien que atacaba el fundamento de tu matrimonio. No había una manera educada de manejar la falta de respeto, la manipulación y la interferencia. Es mi madre. Fue todo lo que pudo decir. Y yo soy tu esposo. ¿Qué relación tiene prioridad aquí? Esa pregunta la obligó a confrontar la elección que había estado evitando. Había estado tratando de mantener a todos contentos, de mantener la paz entre su madre y su matrimonio, pero eso ya no era posible. Doña Teresa lo había hecho imposible al forzar este conflicto. Solo quiero que todos se lleven bien, dijo en voz baja. Esa ya no es una opción. Tu madre ha decidido que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Está reclutando a miembros de la familia para apoyar su posición. Está influyendo en tus decisiones y socavando nuestra sociedad. Llevarse bien no está sobre la mesa. Pude ver la comprensión amanecer en su rostro. El reconocimiento de que esto no era solo sobre una cena incómoda o una conversación torpe. Se trataba de su madre trabajando sistemáticamente para dañar nuestro matrimonio, utilizando la lealtad familiar como un arma contra nuestra unidad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Quiero que decidas si estás casada conmigo o con la opinión que tu madre tiene de mí, porque ya no puedes tener ambas cosas. El ultimátum no fue cruel, fue necesario. Doña Teresa había forzado esta elección al hacer imposible que yo coexistiera con su influencia. Ella había trazado las líneas de batalla y ahora todos tenían que elegir un lado. Lo que no sabía era que ella ya estaba planeando su siguiente movimiento.
Las llamadas telefónicas y las conversaciones familiares eran solo el comienzo. Estaba construyendo algo más grande, algo que forzaría este conflicto a la vista donde pensaba que podría ganar. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que yo me echaría atrás cuando me enfrentara a la presión familiar. Había asumido que yo elegiría la paz sobre el principio, que sacrificaría mi autoridad como esposo para mantener la armonía con ella. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. La visita sorpresa ocurrió un jueves por la tarde. Estaba trabajando desde casa cuando escuché la voz de Valeria en la puerta principal, seguida del inconfundible sonido de los tacones de su madre, haciendo clic en nuestros suelos de madera. Sin llamar antes, sin invitación, solo la suposición de que podía entrar a nuestra casa cuando quisiera. Me quedé en mi oficina, dejándolas tener su conversación mientras terminaba algo de trabajo. Pero luego escuché algo que hizo que mi presión arterial se disparara. El sonido de papeles revolviéndose, cajones abriéndose, y la voz de su madre subiendo de volumen mientras se movía por nuestra sala de estar. Estos extractos de tarjeta de crédito son preocupantes, la escuché decir. Y mira esta factura de electricidad. ¿Estás segura de que estás manejando las cosas correctamente? Salí de mi oficina para encontrarla de pie en el mostrador de nuestra cocina, con nuestro correo extendido frente a ella, como si estuviera realizando una auditoría. Facturas, extractos, correspondencia personal, todo expuesto para su inspección, como si tuviera algún tipo de derecho a examinar nuestra información financiera privada. ¿Encuentra algo interesante?, pregunté, entrando en la cocina. Levantó la vista sin una pizca de vergüenza o turbación. Solo estaba ayudando a tu esposa a organizar estas facturas. Algunas de estas cantidades parecen excesivas. ¿Excesivas según qué estándar? ¿Su presupuesto o el nuestro? Valeria estaba cerca, claramente incómoda, pero sin intervenir. Había dejado entrar a su madre a nuestra casa, le había permitido revisar nuestros documentos personales, y ahora estaba mirando este enfrentamiento desarrollarse sin tomar partido. Basado en el estándar de una gestión financiera responsable, respondió doña Teresa, sosteniendo nuestra factura de electricidad como si fuera la prueba de algún delito. Esto es casi 200 euros. Eso es excesivo para una casa de este tamaño. ¿Es su casa?, pregunté, acercándome a donde estaba. Disculpe, pregunté, si es su casa. ¿Está pagando esta factura? ¿Es usted responsable de la electricidad que alimenta nuestro hogar? Dejó la factura, pero no retrocedió. Estoy tratando de ayudar a mi hija a entender cómo son los gastos razonables. Yendo a través de nuestro correo privado sin permiso, fui invitada aquí. ¿Fue invitada a revisar nuestros documentos financieros? ¿Fue invitada a auditar nuestras facturas? ¿Fue invitada a juzgar nuestros hábitos de gasto? Las preguntas llegaron rápidas y directas, cada una diseñada para exponer la audacia de lo que estaba haciendo. Había cruzado una línea que la mayoría de la gente ni siquiera consideraría acercarse, y estaba actuando como si fuera un comportamiento perfectamente normal. Estoy preocupada por el futuro financiero de mi hija, dijo, tratando de recuperar el control de la conversación. El futuro financiero de su hija no es asunto suyo. Su presente financiero no es asunto suyo. Su pasado financiero no es asunto suyo. ¿Estamos claros en eso? No puede hablarme de esa manera. Puedo hablarle como quiera en mi propia casa, especialmente cuando está revisando mis documentos personales sin permiso. Valeria finalmente encontró su voz. Quizás todos deberíamos calmarnos. ¿Calmarnos? Me volví para mirarla. Tu madre está parada en nuestra cocina, revisando nuestras facturas, criticando nuestros gastos, ¿y quieres que me calme? Ella solo está tratando de ayudar. ¿Ayudar con qué? No estamos atrasados en las facturas. No estamos luchando financieramente. No estamos pidiendo consejo. Entonces, ¿con qué está ayudando exactamente? La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. Esto no se trataba de ayuda. Esto se trataba de control, de una mujer que no podía aceptar que su hija hubiera construido una vida que no requería su constante supervisión y aportación. Creo que estás exagerando, dijo Valeria en voz baja. Lo estoy. Tu madre entró en nuestra casa sin ser invitada, revisó nuestro correo privado y ahora está aquí criticando nuestras decisiones financieras.
¿Qué parte de mi reacción es excesiva? Doña Teresa vio la oportunidad de volver a la conversación. No estoy criticando nada. Simplemente estoy señalando que algunos de estos gastos podrían gestionarse de manera más eficiente. ¿Eficientemente según quién? ¿Usted? ¿Es usted una experta en nuestro estilo de vida, nuestras necesidades, nuestras prioridades? Soy una experta en criar hijos responsables que saben cómo manejar el dinero. Ese comentario golpeó como una bofetada. La implicación de que yo era irresponsable, de que de alguna manera estaba fallando como socio financiero, de que necesitaba lecciones de ella sobre cómo manejar mi propia casa. Permítame dejar algo muy claro, dije, acercándome a donde estaba. Su experiencia no se necesita aquí. Su opinión no se solicita aquí. Su participación no es bienvenida aquí. Tengo derecho a preocuparme por mi hija. Usted tiene derecho a sus preocupaciones. No tiene derecho a actuar sobre ellas en mi casa. No tiene derecho a revisar mi correo. No tiene derecho a criticar mis decisiones financieras. Ella se estaba poniendo nerviosa ahora, dándose cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Probablemente esperaba que yo me echara atrás, que me disculpara por mi tono, que aceptara su crítica y prometiera mejorar. Creo que necesita irse, dije, recogiendo las facturas y extractos que había extendido sobre nuestro mostrador. No he terminado de hablar con mi hija. Sí, ha terminado. Esta conversación ha terminado. Esta visita ha terminado. Y este comportamiento ha terminado. Valeria dio un paso adelante, claramente dividida entre apoyar a su madre y apoyar su matrimonio. Quizás todos podamos sentarnos y hablar sobre esto racionalmente. No hay nada racional en lo que acaba de suceder aquí, dije, aún recogiendo nuestros documentos personales. Tu madre entró en nuestra casa sin ser invitada, revisó nuestro correo privado y comenzó a criticar nuestras decisiones financieras. Eso no es racional. Eso es invasivo. Fui invitada, insistió doña Teresa. ¿Fue invitada a revisar nuestras facturas? Silencio. ¿Fue invitada a criticar nuestros gastos? Más silencio. ¿Fue invitada a auditar nuestras decisiones financieras? El silencio se estiró entre nosotros como una confesión. Se había excedido y lo sabía, pero no se iba a disculpar, porque disculparse significaría admitir que se había equivocado. Y las mujeres como ella nunca admitían que se equivocaban. Creo que es hora de que se vaya, dije, caminando hacia la puerta principal. No me iré hasta que termine de hablar con mi hija. Sí, se irá. Esta es mi casa, y le estoy pidiendo que se vaya. Miró a Valeria, esperando apoyo, esperando que su hija anulara mi decisión e insistiera en que se quedara. Pero Valeria estaba en silencio, procesando lo que acababa de suceder, dándose cuenta de que su madre había cruzado una línea que no se podía desandar. Te llamaré más tarde, dijo Valeria en voz baja. Su madre recogió su bolso, claramente frustrada, porque su jugada de poder no había funcionado. Probablemente esperaba encontrar pruebas de mala gestión financiera, prueba de que yo era irresponsable o controlador. En cambio, había encontrado a un hombre que no toleraría su interferencia. Esto no ha terminado, dijo, mientras se dirigía hacia la puerta. Sí, lo está. Y si alguna vez vuelve a revisar mis documentos personales, tendremos una conversación mucho más seria. Después de que se fue, la casa se sintió diferente. La violación de la privacidad quedó suspendida en el aire como humo de un incendio. Valeria se quedó en la cocina mirando el lugar donde su madre había estado examinando nuestras facturas. No puedo creer que haya hecho eso, dijo en voz baja. No puedes, porque yo sí puedo. Esto es exactamente lo que he estado tratando de decirte sobre su comportamiento. Ella asintió lentamente, finalmente viendo lo que yo había estado viendo durante meses: la manipulación, las violaciones de límites, la completa falta de respeto por nuestro matrimonio y nuestra privacidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. Ahora establecemos algunos límites reales y decidimos si esos límites van a ser respetados o si vamos a tener que hacerlos cumplir. La guerra estaba escalando y su madre acababa de cometer un error táctico que le costaría caro. Había mostrado su juego, revelado la extensión de su disposición a violar nuestra privacidad e interferir en nuestro matrimonio. Pero lo más importante, finalmente había abierto los ojos de Valeria a lo que realmente estaba sucediendo.
y eso iba a cambiarlo todo. La llamada telefónica llegó durante una reunión con un cliente. Estaba presentando un informe trimestral cuando mi línea personal comenzó a sonar. Lo ignoré la primera vez, pero cuando sonó de nuevo inmediatamente, supe que algo andaba mal. Nadie llama 2 veces seguidas a menos que haya una emergencia. Disculpen un momento, les dije a mis clientes, saliendo al pasillo para contestar. Necesitamos hablar sobre esa compra de muebles. Llegó su voz, sin siquiera un saludo. Mi suegra me había llamado al trabajo para discutir muebles, no para preguntar por su hija, no para disculparse por revisar nuestro correo, sino para continuar su campaña de interferencia. Perdón, ¿qué? El juego de comedor que comprasteis el fin de semana pasado. Eso fue completamente innecesario. Ya tenéis una mesa perfectamente buena. Me quedé allí en el pasillo, con los clientes esperando en la sala de conferencias, tratando de procesar la audacia de lo que estaba sucediendo. De alguna manera se había enterado de una compra de muebles que Valeria y yo habíamos hecho juntos, y ahora me estaba llamando al trabajo para criticarla. ¿Cómo sabe lo de nuestra compra de muebles? Eso no es importante. Lo importante es que estáis gastando dinero en cosas que no necesitáis, mientras afirmáis que no podéis permitiros darle a mi hija más libertad de gasto. Las piezas encajaron al instante. Valeria le había contado sobre el juego de comedor, probablemente durante una de sus conversaciones telefónicas diarias. Pero más que eso, lo había enmarcado como algo que yo había decidido unilateralmente, algo que demostraba el punto de su madre sobre el control financiero. ¿Me está llamando al trabajo para discutir mis elecciones de muebles? Le estoy llamando para discutir sus hábitos de gasto irresponsables. Un juego de comedor de 3.000 euros cuando podría haber comprado algo por la mitad de ese precio. 3.000 euros de mi dinero, para mi casa, para mi familia, nada de lo cual le concierne. Me concierne cuando afecta la calidad de vida de mi hija. Caminé más lejos por el pasillo, lejos de la sala de conferencias donde mis clientes esperaban. Esta conversación estaba a punto de calentarse, y no necesitaba testigos para lo que vendría a continuación. Permítame explicarle algo, dije, bajando mi voz a un nivel que cortó su tono de autosuficiencia. Mis decisiones de gasto no son su asunto. Mis elecciones financieras no son su preocupación. Mis compras no están sujetas a su aprobación. Lo están cuando afectan a mi hija. Su hija estaba allí cuando compramos los muebles. Su hija ayudó a elegirlos. Su hija estuvo de acuerdo con la compra. Su hija está contenta con la decisión. Entonces, ¿dónde está exactamente el problema? El problema es que está gastando dinero frívolamente mientras restringe su acceso a fondos discrecionales. ¿Restringir su acceso? Ella tiene acceso completo a nuestras cuentas. Ella puede comprar lo que quiera cuando quiera. Lo que no puede hacer es volar nuestro presupuesto sin discutirlo. Al igual que yo, no puedo volar nuestro presupuesto sin discutirlo. Se llama sociedad. Se llama control. Esa palabra otra vez. La misma palabra que había estado usando como un arma durante semanas, tratando de reencuadrar cada aspecto de nuestro matrimonio a través de la lente del poder y el control, pero yo había terminado de dejarla controlar la narrativa. ¿Sabe cómo se ve el control?, pregunté. El control se ve como llamar a alguien al trabajo para criticar sus compras personales. El control se ve como revisar el correo privado de alguien sin permiso. El control se ve como manipular a su hija contra su esposo. No estoy manipulando a nadie. ¿De verdad? Entonces, ¿no le dijo que nuestra compra de muebles era prueba de irresponsabilidad financiera? ¿No le sugirió que debería exigir más libertad de gasto debido a eso? ¿No enmarcó esto como evidencia de que estoy controlando sus finanzas? El silencio en el otro extremo me dijo todo lo que necesitaba saber. Había sido atrapada infraganti y lo sabía. Estoy velando por los mejores intereses de mi hija. No, está velando por su necesidad de controlar la vida de su hija. Y cuando no puede controlarla directamente, está tratando de controlar su matrimonio. Eso es ridículo. ¿Lo es? Entonces explíqueme por qué me está llamando al trabajo para discutir muebles. Explíqueme por qué está revisando nuestro correo. Explíqueme por qué está teniendo conversaciones secretas con miembros de la familia sobre nuestro matrimonio. Pude escuchar cómo cambiaba su respiración, la comprensión de que yo sabía más sobre su campaña de lo que ella había asumido.
Había estado operando bajo la suposición de que yo no era consciente de sus manipulaciones, de que no veía el panorama general de lo que estaba haciendo. No tengo que explicarle nada. Tiene razón, no tiene. Pero tampoco puede continuar con este comportamiento sin consecuencias. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que su acceso a la información sobre nuestra vida está oficialmente cortado. No más discusiones financieras, no más detalles sobre nuestras compras, no más información sobre nuestras decisiones. No puede impedirme hablar con mi hija. No puedo, y no lo haré. Pero puedo asegurarme de que nuestros asuntos privados sigan siendo privados. Y puedo asegurarme de que sus intentos de socavar nuestro matrimonio se detengan aquí. No estoy socavando nada. Me llamó al trabajo para criticar muebles que compramos con nuestro propio dinero. Si eso no es socavar, ¿cómo lo llamaría? Ella no tenía una respuesta para eso, porque no había ninguna. Esto no se trataba de preocupación por su hija. Esto no se trataba de responsabilidad financiera. Esto se trataba de una mujer que no podía aceptar que su papel en la vida de su hija había cambiado. Creo que esta conversación ha terminado, dijo, claramente frustrada de que sus tácticas habituales no estuvieran funcionando. Creo que tiene razón, y creo que todas las futuras conversaciones sobre nuestros asuntos personales también han terminado. Ya veremos. No veremos porque no hay nada que ver. Ha perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida. Colgué sin esperar una respuesta y volví a la sala de conferencias donde mis clientes esperaban. Probablemente pudieron notar por mi expresión que algo había sucedido, pero fueron lo suficientemente profesionales como para no preguntar. Lo siento por eso, dije, volviendo a sentarme en mi silla. Emergencia familiar. La ironía no se me escapó. Era una emergencia familiar, pero no el tipo que probablemente estaban imaginando. Esta era la emergencia de una mujer que declaró la guerra a mi matrimonio y ahora estaba aprendiendo que yo no iba a luchar limpiamente. Cuando llegué a casa esa noche, Valeria me estaba esperando en la sala de estar. Parecía culpable, como alguien que había sido sorprendido haciendo algo que sabía que estaba mal. Mamá me llamó después de que habló contigo, dijo antes de que pudiera siquiera dejar mi maletín. Me imaginé que lo haría. Dijo que fuiste muy grosero con ella. Fui muy claro con ella. Si ella interpretó eso como grosero, ese es su problema. Solo estaba preocupada por el gasto de los muebles. Estaba preocupada por mantener el control sobre nuestras decisiones. Hay una diferencia. Valeria se quedó en silencio por un largo momento, procesando las implicaciones de lo que había sucedido. Su madre había cruzado otra línea, y esta vez no había forma de fingir que era una preocupación inocente. Puede que haya mencionado el juego de comedor cuando estábamos hablando ayer, admitió. Puede que hayas. Lo hice. Le conté al respecto, pero no pensé que te llamaría al trabajo. ¿Qué pensaste que haría? ¿Enviar una tarjeta de felicitación? No respondió, porque sabía exactamente lo que haría su madre. Había sabido que compartir esa información le daría a su madre munición para usar en mi contra nuestro matrimonio, contra nuestras decisiones. Esto tiene que parar, dije, sentándome frente a ella. Las llamadas telefónicas, la interferencia, la crítica constante, todo tiene que parar. Lo sé, ¿lo sabes? Porque tus acciones sugieren lo contrario. Todavía estás compartiendo información con ella que está usando en mi contra. Todavía le estás permitiendo influir en tus pensamientos sobre nuestro matrimonio. Ella asintió lentamente, finalmente entendiendo el alcance total de lo que su madre había estado haciendo. La manipulación, las violaciones de límites, el intento sistemático de socavar nuestra sociedad. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Quiero que elijas a tu madre o a tu matrimonio, porque ahora son incompatibles. El ultimátum quedó suspendido entre nosotros como una espada, pero no fue cruel ni injusto, fue necesario. Su madre lo había hecho necesario al negarse a respetar los límites, al escalar su interferencia, al forzar este conflicto a la vista. La guerra estaba llegando a su clímax, y pronto todos tendrían que elegir un lado. El mensaje de texto llegó un sábado por la mañana mientras yo estaba tomando café. Reunión familiar, mañana a las 2 p.m. Necesitamos discutir vuestra situación matrimonial. De Claudia, la hermana de mi esposa.
Le mostré el mensaje a Valeria, que se puso pálida al leerlo. Yo no sabía nada de esto, dijo rápidamente. ¿No sabías de qué? ¿De una reunión familiar para discutir nuestra situación matrimonial? Mamá no me dijo que estaba organizando nada, pero lo había hecho. Doña Teresa había decidido que, dado que no podía controlarme directamente, reuniría a la tropa y organizaría una intervención. Una reunión familiar para abordar el problema de mi comportamiento, mi actitud, mi negativa a aceptar su autoridad sobre nuestro matrimonio. ¿Piensas ir?, pregunté. No sé. Quizás deberíamos. Quizás podamos aclarar las cosas. ¿Aclarar las cosas? ¿Sobre qué? Sobre la interferencia de tu madre, sobre sus violaciones de límites, sobre sus intentos de controlar nuestras decisiones financieras. Valeria estaba en silencio, atrapada entre su lealtad a su familia y su lealtad a nuestro matrimonio. Quería creer que esta reunión era sobre resolución, sobre encontrar una manera para que todos se llevaran bien, pero yo sabía más. No están convocando esta reunión para disculparse, dije. La están convocando para arrinconarme, para convertirme en el villano delante de toda la familia. No puedes saber eso. Sé exactamente eso. Tu madre ha estado construyendo un caso en mi contra durante meses. Ahora está lista para presentarlo al jurado. Llegó el domingo por la tarde y condujimos a casa de sus padres en un silencio tenso. Los coches en la entrada me dijeron todo lo que necesitaba saber. Hermana, cuñado, ambos pares de abuelos. Esto no era una reunión familiar. Esto era un tribunal. Entramos en la sala de estar para encontrarlos a todos, dispuestos como una corte. Doña Teresa se sentó en el centro flanqueada por el resto de la familia. 2 sillas vacías miraban hacia el grupo, una para Valeria, una para mí. Gracias a ambos por venir, comenzó doña Teresa, como si estuviera presidiendo una junta. Queríamos hablar sobre algunas preocupaciones que hemos estado teniendo. ¿Preocupaciones sobre qué?, pregunté, todavía de pie. Sobre tu comportamiento, tu actitud hacia la familia, tu trato hacia tu esposa. Ahí estaba, la acusación al descubierto. Yo era el problema. Yo era el que necesitaba ser abordado, corregido, gestionado. ¿Qué trato sería ese? El control financiero, la falta de respeto hacia mí, la forma en que la has estado aislando de su familia. Cada acusación fue diseñada para pintarme como un abusador, un controlador, un hombre que necesitaba ser detenido. Pero había cometido un error crucial. Había asumido que yo me desmoronaría bajo la presión familiar. Permítanme abordar cada uno de esos puntos, dije, caminando hacia el centro de la habitación. Primero, control financiero. Tomamos cada decisión financiera importante juntos, discutimos las compras, planeamos los presupuestos, trabajamos en equipo. Lo que no hago es dejar que terceros critiquen nuestros gastos. Miré directamente a doña Teresa. Segundo, falta de respeto. No he sido más que respetuoso hasta que usted comenzó a revisar mi correo, llamarme al trabajo y socavar mi matrimonio. El respeto se gana, no se exige. La habitación estaba en silencio sepulcral. Esperaban que me disculpara, que prometiera mejorar, que aceptara su crítica. Tercero, aislamiento. No he aislado a nadie de nada. Lo que he hecho es establecer límites alrededor de nuestro matrimonio. Lo que he hecho es negarme a dejar que esta familia interfiera en nuestras decisiones personales. El rostro de doña Teresa se estaba poniendo rojo. No puedes hablarnos así. Puedo hablarles como quiera. Esta es su casa, pero este es mi matrimonio, y he terminado de permitirles que lo traten como propiedad comunitaria. Solo estamos tratando de ayudar, interpuso Claudia. ¿Ayudar con qué? No estamos en apuros. No estamos peleando. No estamos teniendo problemas hasta que ustedes los crean. Entonces, ¿con qué están ayudando exactamente? La pregunta quedó en el aire porque no había una buena respuesta. No estaban ayudando, estaban interfiriendo, estaban tratando de resolver un problema que no existía. Creo que todos necesitamos calmarnos, dijo Valeria en voz baja. No, dije, volviéndome para mirarla. No necesitamos calmarnos, necesitamos abordar esto directamente. Tu familia ha decidido que yo soy el problema en nuestro matrimonio. Han organizado esta reunión para decirme cómo ser un mejor esposo. Quieren que me disculpe por establecer límites.
Miré alrededor de la habitación a cada uno de ellos, pero esto es lo que realmente va a suceder. Voy a seguir tomando decisiones con mi esposa sobre nuestra vida, nuestro dinero, nuestro futuro. Voy a seguir negándome a aceptar críticas de personas que no viven nuestra vida. Eso no es aceptable, dijo doña Teresa. No es su decisión, no es su matrimonio, no es su vida, no es su asunto. Caminé hacia la puerta, luego me volví, y esta es la última vez que tenemos esta conversación. La próxima vez que alguien quiera discutir mi matrimonio, puede discutirlo sin mí. Valeria me siguió hasta el coche, con el rostro pálido y tembloroso. No puedo creer que acabas de hacer eso. No puedo creer que pensaran que eso funcionaría. De verdad, pensaron que me sentaría allí y aceptaría una conferencia sobre cómo estar casado. Son mi familia, y yo soy tu esposo. ¿Qué relación tiene prioridad? Se quedó en silencio durante el largo viaje a casa, procesando lo que acababa de suceder. Su familia había jugado mal sus cartas, y ahora tenía que elegir entre su aprobación y su matrimonio. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, mientras entrábamos a nuestro camino de entrada. Ahora decides si estás casada conmigo o con la opinión que ellos tienen de mí, porque después de hoy, esas son tus únicas dos opciones. La guerra había terminado, yo había ganado, pero la verdadera pregunta era si Valeria aceptaría la victoria o seguiría luchando por una paz que ya no era posible. El silencio duró 3 días. 3 días de Valeria, procesando lo que había sucedido en esa reunión familiar. 3 días de darse cuenta de que su madre había orquestado una emboscada diseñada para humillarme hasta la sumisión. 3 días de comprender que tenía que elegir. El miércoles por la noche, entró en mi oficina, donde yo estaba trabajando. «Necesito decirte algo», dijo, su voz firme, de una manera que no lo había estado durante semanas. «Te escucho». Llamé a mi madre hoy. Le dije que la interferencia se detiene ahora. No más comentarios sobre nuestras finanzas. No más consejos no solicitados sobre nuestro matrimonio. No más reuniones familiares para discutir nuestra relación. Levanté la vista de mi computadora. ¿Cómo se lo tomó? Tan bien como podrías esperar. Dijo que estaba siendo manipulado por ti. Dijo que estaba eligiendo a un hombre por encima de mi familia. Dijo que me arrepentiría de esta decisión. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no estaba eligiendo a un hombre por encima de mi familia. Estaba eligiendo mi matrimonio por encima de su necesidad de controlarlo. Las palabras me golpearon como un alivio después de meses de tensión. Finalmente había visto lo que yo había estado viendo todo el tiempo. La manipulación, las violaciones de límites, el intento sistemático de socavar nuestra sociedad. No se lo tomó bien, continuó Valeria. Me colgó, pero la volví a llamar, y le dejé claro que esto no era una negociación. Estas son las nuevas reglas. ¿Qué reglas? Nuestras decisiones financieras están fuera de discusión. Nuestro matrimonio no está sujeto a revisión familiar. Nuestros asuntos personales siguen siendo personales. Y si no puede respetar esos límites, entonces nuestra relación con ella cambia. Cerré mi computadora portátil y le presté toda mi atención. Eso debe haber sido difícil. Lo fue. Pero lo que fue más difícil fue ver a mi madre intentar destruir mi matrimonio y no hacer nada para detenerlo. Se sentó frente a mí y pude ver cómo se levantaba el peso de sus hombros. La tensión constante entre su lealtad a su familia y su lealtad a nuestro matrimonio finalmente se resolvió. «Te debo una disculpa», dijo. «Dejé que su influencia llegara demasiado lejos. Dejé que plantara dudas sobre nuestra relación. Compartí información que le dio munición contra ti. ¿Por qué? Porque quería que todos se llevaran bien. Quería mantener la paz. Pensé que si tan solo pudiera manejar ambas relaciones, todo saldría bien. Pero eso no era posible. No, no lo fue. Ella lo hizo imposible cuando decidió que yo era el enemigo. Hablamos durante 2 horas esa noche sobre límites, sobre lealtad, sobre lo que significa estar casado versus lo que significa ser la hija de alguien, sobre cómo el comportamiento de su madre había dañado no solo nuestra relación, sino su capacidad para confiar en su propio juicio. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Ahora avanzamos como un equipo. Ahora tomamos decisiones juntos sin interferencia externa. Ahora construimos el matrimonio que queremos
en lugar del matrimonio que otras personas creen que deberíamos tener. A la mañana siguiente, su madre llamó. Yo contesté el teléfono. «Quiero hablar con mi hija», dijo, su voz fría y formal. «Ella no está disponible ahora mismo». «¿Cuándo estará disponible?» «Cuando ella decida devolverle la llamada». «No puede impedirme hablar con mi hija». «No le estoy impidiendo nada». «Pero los días en que llama a nuestra casa para criticar nuestras decisiones han terminado. Ya veremos». «No, no veremos. Porque si continúa con este comportamiento, se encontrará con un acceso muy limitado a nuestras vidas». Colgó sin decir otra palabra. 2 semanas después, recibimos una tarjeta por correo. Una simple nota que decía: «Extraño a mi hija. Me gustaría intentarlo de nuevo». Sin admisión de culpa, sin disculpa por los meses de interferencia, pero un reconocimiento de que algo necesitaba cambiar. Valeria la llamó esa noche. «Podemos intentarlo de nuevo», dijo, «pero los límites que discutimos no son negociables». «Entiendo», fue la respuesta, y sorprendentemente, parecía que lo decía en serio. La primera visita después del conflicto fue incómoda pero civilizada. Doña Teresa preguntó sobre el trabajo, sobre el clima, sobre cualquier cosa, excepto nuestras finanzas o nuestro matrimonio. Elogió la casa, sin comentar cuánto costó. Notó nuevas compras sin cuestionar su necesidad. No era calidez, pero era respeto. No era amistad, pero era el reconocimiento de que se había excedido y había perdido el privilegio de tener una opinión sobre nuestra vida personal. 6 meses después, la dinámica se había asentado en algo funcional. Doña Teresa había aprendido que las violaciones de límites conllevaban consecuencias. Valeria había aprendido que la lealtad a su matrimonio tenía que ser lo primero. Y yo había aprendido que a veces tienes que estar dispuesto a quemar puentes para salvar los cimientos. «¿Crees que alguna vez cambiará de verdad?», preguntó Valeria una noche. «Creo que seguirá las reglas porque sabe lo que sucede si no lo hace». «¿Es eso suficiente?». «Es suficiente para mí. No necesito que le caiga bien. No necesito su aprobación. Solo necesito que respete los límites que hemos establecido». Y lo hizo porque había aprendido que la alternativa era perder el acceso a la vida de su hija por completo. Había aprendido que sus opciones eran simples: respetar nuestro matrimonio o verlo desde la distancia. La guerra había terminado y yo había ganado, no porque la hubiera destruido, sino porque me negué a dejar que nos destruyera. No porque hubiera sido cruel, sino porque había sido claro. No porque hubiera exigido sumisión, sino porque había establecido consecuencias. Valeria y yo éramos más fuertes por haber pasado por ello. Nuestro matrimonio era más sólido porque nos vimos obligados a definir lo que significaba para nosotros. Nuestra sociedad era más profunda porque nos habíamos elegido el uno al otro por encima de la comodidad de la aprobación familiar. Y su madre se convirtió en una abuela que seguía las reglas en lugar de una matriarca que las dictaba. No era lo que ella quería, pero era lo que se había ganado. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda muchísimo. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.